Hace más de 60 años, la familia Longoria Theriot puso en marcha la realización de un sueño muy ambicioso y que se convertiría en un símbolo emblemático para la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas: la construcción del Templo del Espíritu Santo. El señor Octaviano Longoria, junto con sus hermanos, buscaron conceder uno de los anhelos de su madre, quien estaba por cumplir 90 años en aquella época, principio de los años 60. La señora Sara Theriot deseaba tener una capilla cercana donde poder asistir, y este deseo se convirtió en la motivación suficiente para que el señor Octaviano Longoria y su familia iniciaran con el proyecto de la construcción de la misma. Cuando yo llegué a Laredo, en 1950, creo, la familia estaba establecida como la familia más digna de Laredo. Doña Sara era el ejemplo de la madre de familia. Ellos querían que la gente se viera como familias, que se ayudaran. Era un significado de ayuda mutua que a la gente le gustaba mucho. Estaba muy orgullosa la ciudad de Nuevo Laredo con el nombre de la familia Longoria, porque era un ejemplo de familia muy elevada. Por eso la iglesia significaba eso, de tener conciencia religiosa. La única calle pavimentada era la Paseo Colón. Íbamos en bicicletas, no estaba ni siquiera se avisoraban cimientos o idea de un templo, ¿verdad? Que poco a poco se fue diseñando en su estructura. La iniciativa de su madre, claro, doña Sara siempre pensó construir una capilla, así como se había construido allá en Mier, que era de donde provenía la familia Longoria. Yo tengo la idea de que el terreno, esa área territorial se fue acrecentando cuando se dio la noticia de que se iba a construir un templo. El terreno de donde papá iba a construir la casa aquí en la colonia era en Nayarit y Ocampo, ahí donde está la catedral. Y don Chito le habló que quería verlo porque iba a construir una iglesia y necesitaba toda la manzana. Hablaron varias veces don Octaviano, que es don Chito, ¿verdad?, con papá, porque quería tener ese proyecto que era muy importante para él. Mi papá, que era don Alfredo de León Sánchez, él estaba muy interesado y por eso el terreno ese se donó para hacer la iglesia que es ahora la catedral, ¿verdad? Pero ya hace casi 60 años, yo creo, más o menos. El templo viene a darle vida, unidad a todo ese conglomerado de personas que empiezan a adquirir. Mientras no hay templo, no hay demanda de terrenos. Ella dijo que quería que se construyese aquí en Nuevo Laredo un templo, en un gesto de gratitud, ¿verdad? Y don Octaviano tomó la idea y así fue como construyó un magnífico templo, ¿verdad?, que es hoy la catedral nuestra. El 23 de octubre de 1963, el arquitecto Héctor Alonso Rabaqué, en colaboración del ingeniero Sergio Betancourt y el dibujante Gerardo Labastida, le envían al señor Octaviano el diseño y los planos para su proyecto. El señor Octaviano Longoria fue asesorado por la señora Janet Jaffé, experta conocedora del arte. Inicialmente se pensó dedicar este templo al Inmaculado Corazón de María. Otras opiniones sugerían que fuera dedicado a la Sagrada Familia, pero al final, el señor Octaviano, movido por su fe, decidió dedicar el templo al Espíritu Santo. Era un hombre alto, guapo, muy serio, nada frívolo. No tenía absolutamente un cachito de humores frívolos. Era muy querido por la gente, respetado. Él era un gran ejemplo de la familia para México. Qué bueno que están haciendo este programa porque todavía quedamos algunas personas que lo conocieron en vida. Era un hombre que muy pocas gentes podían hablar con él.
muy poquitas. Como que aquí nos tocó buena suerte con él, porque era serio, no era malévolo, no era un político, era una persona que quería hacer algo. La familia Longoria jugó un papel importantísimo en el desarrollo de Nuevo Laredo, e indudablemente desde don Octaviano Librado Longoria García, que fue el que llegó, ¿verdad?, el patriarca pues de esa dinastía. Entonces ellos tenían una trayectoria muy larga, que empezaron de emprendedores a empresarios y llegaron a ser los grandes empresarios no solamente de Nuevo Laredo sino de México. Y la percepción que se tenía pues era una percepción de gente que había aportado para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Gracias a la estrecha relación de amistad con la familia Longoria, el presbítero Baltasar Vilchis tuvo una importante e incondicional participación en el proyecto de la construcción del templo, y el día 5 de septiembre de 1965 logra que sea bendecido el terreno, previo a que las obras de construcción dieran inicio el 11 de octubre de ese mismo año. En el caso de esta Catedral del Espíritu Santo, él mantuvo una cercanía muy fuerte con los señores Longoria. Él tiene ese don, esa visión en ese momento y se acerca a las personas adecuadas. Hay personas que tienen los medios económicos y tienen el deseo de ayudar, pero no saben por dónde entrar o por dónde trabajar. Entonces él tenía esa visión, decíamos que era como un imán para atraer los bienhechores, y entonces se acercó al señor Longoria, que era muy difícil poder acercarse a él por la magnitud de su poder. El padre Vilchis tenía esos votos de pobreza, esos votos de humildad, pero sabía relacionarse mucho, y esa familia que estuvo siempre al lado de él, la familia Longoria, estuvo siempre trabajando con esa confianza y esa tranquilidad. Una cosa es visualizar y querer hacer, pero él lo visualizó, lo hizo y dio los frutos, y pues eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos una gran catedral, una hermosa catedral que está dando los frutos porque lleva la misión a todo mundo. Don Balta fue y seguirá siendo de Nuevo Laredo, y la huella que deja son las 7 parroquias que todavía están llevando esa misión a todo el pueblo. Todo el diseño de la construcción del templo reflejaba los sofisticados detalles del arte que habían sido aportados gracias a la inspiración de la señora Janet Jaffe, en conjunto con la visión y contribución tan destacada y brillante del señor Octaviano Longoria. La construcción del templo se vio realizada en un periodo de 3 años, dejando como evidencia una obra que refleja el arduo trabajo de muchas manos, el diseño y precisión de expertos, y también representa las contribuciones, el talento y la buena voluntad de la familia Longoria Theriot. Una obra por demás digna de ser admirada y valorada. El templo tiene un estilo muy original y auténtico. Esta construcción combina detalles contemporáneos con el arte barroco, arcos con grabados góticos y las características e imponentes esculturas de mármol de los apóstoles que descansan sobre los pedestales hechos del mismo material. Estas esculturas son de origen italiano y su traslado a la catedral fue gestionado personalmente por la señora Janet Jaffe. El presbiterio fue diseñado con dimensiones espaciosas para realzar la importancia que tiene dentro del templo. En su bóveda había una cruz suspendida en el aire donde descansaba la simbólica paloma. Frente al altar mayor se puede observar un majestuoso vitral con la imagen de palomas, que representa la Santísima Trinidad, Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Este vitral que se encuentra en la entrada del templo da la bienvenida a los fieles que en él se congregan, bañándolos de tenues luces de colores reflejadas al interior del templo gracias a la luz natural que proviene del exterior. El diseño del templo se complementa con imágenes y esculturas importantes como la Virgen de Guadalupe, que en sus rasgos deja entrever un estilo del arte bizantino, el Señor San José y el Niño Jesús, la Virgen y el Niño,
la conmovedora imagen de la Dolorosa con su hijo descendiendo de la cruz. También encontramos a la Virgen de San Juan con los mismos rasgos. Las columnas del museo, que hoy es la Capilla del Santísimo, datan del siglo XVI, acabados exquisitos de gran valor, originarios del estado de Michoacán. Las bancas del templo son de finas maderas, diseñadas con cierto estilo barroco. Estas son réplicas de un modelo original del siglo XVII y fueron seleccionadas por la señora Adela Bautista Franco, propietaria de Casa Martí, tienda especializada en arte internacional, y fueron elaboradas en el taller de carpintería Chapa, propiedad del señor Horacio Chapa Ramos. Dichas bancas son el complemento perfecto para la armonía del diseño del templo, haciendo contraste con el piso de mármol negro y con los muros de líneas modernista. También se puede contemplar una colección de hermosos lienzos, obras realizadas en el siglo XVIII bajo los estilos barroco y renacentista. Una gran pintura, la pintura más bella que está ahí, esa se la regalé a la iglesia. Es una pintura grande de un monje. Todo lo que yo hacía era todo mi corazón ahí. Las bancas de catedral las hizo mi suegro en Talleres Chapa, don Horacio Chapa Ramos. Y las bancas las hizo muy bien porque todavía están completas y ya casi van a cumplir 60 años. Las bancas, por ejemplo, yo las conseguí en La Lagunilla. Eran de la iglesia, de antiguas, fantásticas, y se hicieron la copia en Laredo. Pues son hechas en Nuevo Laredo. Eso sí, esas bancas existen porque yo las encontré. O ellas me encontraron a mí. Yo recuerdo a mi papá que fue un éxito para él, muy contento, porque pues era mucho trabajo lo que tenía y hizo muchas cosas de la iglesia, ¿verdad? Hizo, por ejemplo, las puertas, hizo las bancas, los reclinatorios que hay individuales ahí. Hizo también lo que cubre el órgano. Gran cosa, todas las cosas de madera que están ahí y de fierro, porque los reclinatorios son de fierro, las hizo mi papá Horacio Chapa. Museo de la Catedral. Entre las obras de arte que forman parte de la colección del Museo del Templo se encuentran la Virgen de los Dolores y el Rostro de Cristo. Ambos datan del siglo XVII. Estas obras fueron adquiridas por la señora Janet para su colección personal de arte sacro, pero decidió donarlas al museo parroquial. Las tallas de rabinos judíos tienen en el pecho un cuadro que simboliza las 12 tribus de Israel. Estos son testigos de la ley y de las profecías divinas. Las tallas de Moisés y Aarón fueron adquiridas en un pueblo cercano a la Ciudad de México. En las iglesias antiguas las tenían a la entrada como una representación del principio de la religión y de la familia, teniendo como fundamento la ley mosaica. Estas imágenes son una joya milenaria en la vida de la iglesia en el sentido teológico, eclesial y artístico, y actualmente se siguen conservando en excelente estado para seguir admirándolas. En abril de 1968, poco antes de terminar la construcción del templo, el señor Octaviano Longoria le envía una carta a Monseñor José Refugio Santoyo, donde le manifiesta algunas peticiones. Que sea el presbítero Baltasar Vilchis quien reciba el templo en un inicio, pues él acompañó el trabajo de la construcción del templo. También solicitó que, de ser posible, este templo se convirtiera en catedral, y por último, que se permitiera hacer uso del sótano del templo para actividades en beneficio a obras caritativas. La respuesta de Monseñor José Refugio Santoyo fue inmediata y le pidió al señor Octaviano Longoria que, si le es posible, entregue el edificio a la iglesia para que en un futuro llegue a ser catedral,
justamente como lo solicitaba en su carta el señor Octaviano. El 10 de marzo de 1969, Monseñor Sabás Magaña, obispo de la diócesis de Matamoros, recibe las llaves del nuevo templo de manos del señor Octaviano Longoria, asistiendo también el presbítero José de Jesús Castillo, párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. El 14 de abril de 1969, con una procesión de 12 acólitos seguidos por los caballeros de Colón, Monseñor Sabás Magaña procedió a la realización de la bendición solemne, acompañado de algunos jerarcas de la iglesia y de Monseñor José Refugio Santoyo. A partir de ese día, se iniciaron los oficios en ese majestuoso templo. El 22 de abril de 1973 es erigida como parroquia el Templo del Espíritu Santo, siendo nombrado como su primer párroco Monseñor José Refugio Santoyo. Aquí era muy estimado por el obispo Sabás Magaña, pero él por su formación de ese tiempo, como todos los compañeros de su edad, y pues eran, pues la gente los veía como muy estrictos, pues hacían todo como debía hacerse, y mucha gente pues no le parecía, ¿verdad? Pero ya tratándolo así cara a cara era muy ameno, nos hacía reír, nos contaba chistes a los padres ahí en los y yo creo que a los ojos de Dios, ¿verdad?, el Padre Santoyo conscientemente todo lo que hizo, ¿verdad?, lo hizo, ¿verdad?, de buena voluntad, ¿verdad?, y para el bien de los demás y para el bien suyo, aunque no se lo tomara en cuenta algunas gentes, ¿verdad?, que era para bien de ellos. Y lo más seguro es que pues, Dios lo tenga pues allá en su gloria, ¿verdad? Ciertamente que era, como decía ahorita, de una disciplina y era muy exigente. Sí, le gustaba que las cosas estuvieran siempre bien hechas. O los que conocimos a Monseñor Santoyo, sabemos que era muy exigente. Pero algo que dejó sin duda fue la importancia que tiene de respetar el espacio de lo que es el interior de la iglesia. Es un espacio de encuentro con Dios y él siempre exigía mucho el silencio y la buena conducta dentro del mismo. Yo siento que le aprendí mucho a él y quedo agradecido con Dios porque fue en el inicio de mi ministerio y sí que lo deja uno marcado. Santoyo era un padre muy conocedor, no era cualquier cosa y no hablaba con mucha gente, pero era muy correcto. Pues es el único padre que uno podría comunicar bien con él. No era elevado, digo, era un padre digno de su pueblo. La mayor parte de la gente lo percibíamos, me incluyo, como un sacerdote firme. Él no permitía lo que no estaba permitido en la iglesia, no permitía que se hiciera, nunca. Ni que nadie pusiera un pie arriba de donde dan misa, ni que o sea, como él fue muy estricto, siempre, muy buen sacerdote. Al transcurrir los años, por fin el anhelo y la petición del señor Octaviano Longoria se vuelven realidad. El 6 de noviembre de 1989 queda instituida como sede episcopal la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedando como catedral la parroquia del Espíritu Santo. Ante grandes jerarcas de nuestra iglesia, el 10 de enero de 1990 toma posesión como primer obispo de nuestra diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Ricardo Bati Urquidi. El nombramiento del primer obispo, don Ricardo Bati Urquidi, fue una gran bendición para nuestra iglesia de Nuevo Laredo. En una cierta medida nos sentíamos muy alejados de Matamoros. Nuestro obispo, don Sabás Magaña, en Matamoros venía una vez al mes, estaba atento ciertamente a la iglesia de Nuevo Laredo, pero no era lo mismo. Nosotros queríamos un obispo más cercano y por eso yo me sentí muy agradecido con Dios. Dejó mucha huella de unidad, empezó
con el Plan Diocesano de Pastoral, que trabajamos casi 10 años, se publicó en el año 2000. Era un obispo cercano, un obispo muy, muy atento, muy de caridad, pero un obispo muy firme en sus decisiones. Y como regalo para mí muy difícil fue el nombramiento, la gracia de ser ecónomo diocesano, y esto naturalmente me hice mucho más cercano a la persona del obispo. Yo veo en él un hombre lleno del Espíritu Santo, que ciertamente hoy goza de la gloria del Padre, y a recibir la corona de gloria, como dice San Pablo, ¿no? Terminando su carrera, esperamos que Él nos dé la corona de gloria, no porque lo merecemos, sino porque Él es bueno. Bueno, yo era la acólita del señor obispo, yo era la que le tenía el báculo o la mitra, o también el misal. Era una experiencia muy bonita. Y una vez me tocó ayudarla a la Basílica de Guadalupe con el señor Guatiurquiri. No me dejaban subir, pero el señor dijo que yo venía con él. Y pues fue una grata sorpresa de que me dejaran subir, porque es muy estricto para subir ahí. La Congregación de las Hermanas Oblatas de Santa Marta llega en el año de 1991, el 12 de agosto, a petición de el señor obispo Ricardo Batiurquidi. Una labor misionera, una labor donde la Oblata de Santa Marta pues está imbuida en esta misión, en este apostolado de seguir formando a los agentes de pastoral. Tratamos de que ellos vean en nosotros pues el reflejo de Dios. Entonces eso abre a una calidez dentro de nuestra estancia aquí en nuestra labor. Son muchísimos los que lo conocimos. Fuimos testigos que tenía una riqueza enorme de carismas humanos y espirituales. Era un hombre enamorado de Dios, era realmente otro Jesús. El lema de su escudo episcopal, hágase tu voluntad. Incluso sus últimas palabras fueron con él hasta la cruz. Entonces realmente llevó este lema, la voluntad del Padre, a su fin, a su culmen. Era un hombre sumamente sencillo. Nunca quiso que le dijeran, que le dieran tratos especiales, monseñor, excelencia. Siempre fue él el padre Bati o el padre obispo. Era un enamorado de la iglesia y de veras a ella se entregó. Se hizo como San Pablo, todo para todos. Yo creo que la huella que dejó Nuevo Laredo es imborrable. El 8 de mayo de 1992, Nuevo Laredo recibe la triste noticia de la muerte del señor cura de la catedral, Monseñor José Refugio Santoyo. Será hasta el 11 de septiembre de 1992 cuando es nombrado como administrador parroquial el presbítero Jesús Salazar Almaguer, cuyos servicios pastorales los prestó hasta el día 25 de junio de 1995, fecha en que es nombrado nuevo párroco el presbítero Alberto Monjarás Macías, de feliz memoria. En este periodo se realizan algunas adecuaciones al templo parroquial, iniciando con la construcción de las criptas de la catedral. Las criptas iban a dar frutos, primero para la remodelación de todo el templo del Espíritu Santo, catedral, de acuerdo a las necesidades que ahora se presentaban. Segundo, que se construyeran las oficinas de un obispado digno. Y tercero, la casa parroquial de quienes atendieran esta catedral del Espíritu Santo. Ese fue el motivo por el cual se construyeron las criptas, y para poder sacar recursos y llevar adelante sus proyectos, se crean con esta intención. Es un lugar donde descansan los restos de aquellos seres queridos quienes han tenido la oportunidad de adquirir una cripta y estar en ese momento. Ordinariamente
se ofrece una misa mensual por ellos y a la vez reconforta mucho a la comunidad el saber que sus seres queridos no se encuentran en un panteón o en otra parte, sino más bien están descansando en paz aquí mismo en esta Catedral del Espíritu Santo. En enero del año 2002 se inician los trabajos de remodelación de la catedral, cambiando sobre todo el área del altar mayor, incluyendo la sede episcopal desde donde nuestro pastor se dirige a sus fieles. Es al padre Alberto Monjarás Macías de feliz memoria a quien le corresponde iniciar estos proyectos elaborados por un grupo de arquitectos de la Ciudad de México, conocidos de Monseñor Ricardo Bati Urquidi, y ejecutados aquí en esta catedral por arquitectos de aquí, de nuestra localidad. Todos sabemos que todo cambio crea polémica, crea diferentes opiniones. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, al ver concluida esta obra, hubo quienes la aceptaron y le dieron mucho gusto el ver la dignidad. Incluso quienes nos visitan se quedan admirados de la belleza y la grandeza de esta catedral. Sin embargo, pues esto tuvo que ir caminando, descubriendo la voluntad de Dios nuestro Señor, manifestada en el llamado que había hecho a un nuevo pastor, quien estaba iniciándose en esta querida diócesis de Nuevo Laredo, y que apoyado por un grupo de personas, de arquitectos, de sacerdotes, pues lograron crear esta parte de la remodelación, la cual hoy pues significa algo muy especial, el dar esa dignidad, ya no de una parroquia solamente, sino de una catedral, donde el obispo mismo es el que va proclamando la palabra para toda la comunidad y sobre todo va guiando los proyectos que se van realizando tanto en la línea material como en la línea espiritual de su diócesis. Los trabajos de remodelación fueron un gran reto. Sin embargo, la generosidad de los fieles católicos han sido la clave para lograr tener una catedral digna, que no ha perdido de vista la inspiración de los fundadores de este templo. Por disposición del señor obispo don Ricardo Bati Urquidi, se nombra como nuevo párroco al presbítero Rogelio Lozano Alcorta el 6 de septiembre de 2006. La verdad, para mí fue un momento de crisis, fue un momento de alegría, pero a la vez de retos. Momentos muy bonitos, el crear una comunidad viva, fraterna, unida. Y el reto más grande, que sintieran que esta catedral, que económicamente hablando no nos había costado, era su parroquia. Tener esa identidad, sentirse parte de ella, amarla y luchar por ella para poder sacarla adelante. Pues es un reto muy grande por las dimensiones, por las necesidades que hoy podemos nosotros constatar al visualizar este templo. Sin embargo, requería de una comunidad unida, de una comunidad fuerte, de una comunidad capaz de entregarse día con día, no solamente en la línea pastoral, que era una urgencia necesaria, sino también en la vida material para darle el mantenimiento necesario a este majestuoso templo. El 7 de octubre del año 2008 se da la noticia de que el Papa Benedicto XVI había nombrado como segundo obispo de Nuevo Laredo a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Se vivió una gran fiesta en toda la diócesis al recibir a nuestro nuevo pastor el 19 de noviembre del 2008, contando con la presencia del señor nuncio apostólico en México, Cristo Pierre, y grandes jerarcas de nuestra Iglesia Católica. El día 1 de junio del 2015, el Santo Padre, Papa Francisco,
nombra quinto arzobispo de la Arquidiócesis de Yucatán a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien recibió el palio episcopal el 29 de junio del 2015 y 30 días después tomó posesión de su nuevo ministerio episcopal. El día de mi nombramiento yo me sentí muy amado por Dios, ¿verdad? Porque no se trata solamente de que el Papa Benedicto XVI me haya enviado a Nuevo Laredo. Es Dios el que me envía y lo siento como un acto de amor de Dios. Por lo tanto, muy feliz. El Padre Jesús Salazar se emocionaba mucho cuando recordaba que en el nombramiento yo le decía que le pedía que él fuera mi cirineo, que me ayudara a cargar la cruz. Y lo que Nuevo Laredo necesitaba era, ante todo, consuelo, ánimo, esperanza, ¿verdad? Y ese fue el principal esfuerzo de trabajo, el organizar la pastoral, sobre todo para que hubiera en la población más ánimo y deseos de trabajar por la paz. Y pues la gente me recibió muy bien, aunque te voy a decir lo que me comentaron algunas personas al ver mi fotografía. Creíamos que era muy enojón, ¿verdad? Creo que no me favorecieron las fotografías de la preparación para mi llegada. Ya que me conocieron, ya agarraron un poquito de confianza, perdieron el miedo. El 29 de julio del 2015, Su Santidad, el Papa Francisco, nombró administrador apostólico de la Diócesis de Nuevo Laredo a Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, quien daría acompañamiento pastoral a esta porción de la Iglesia hasta la toma de posesión de nuestro nuevo pastor, Monseñor Enrique Sánchez Martínez, quien fue nombrado como tercer obispo de esta diócesis el día 16 de noviembre de 2015. A Monseñor Enrique se le dio un recibimiento inolvidable el día 13 de enero del año 2016, dándole la bienvenida a su nueva casa en presencia del nuncio apostólico Cristo Pierre, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos para integrarlo a su nueva familia. El nuncio don Christophe Pierre me manda a llamar para decirme que el Santo Padre me envía de obispo aquí a Nuevo Laredo. Pero sí fue inesperado, es decir, no tenía yo planes para venir para acá. El Papa Francisco tiene unas frases que a mí me gustan, dice: el obispo debe estar siempre adelante de su rebaño para que lo sigan. Y hay un rebaño que sí sigue al pastor, ¿verdad? Las ovejitas son las que, conociendo a su pastor, lo siguen. Dice, pero el pastor, el obispo, debe estar a veces no solo adelante, también en medio de su rebaño, para conocer a las ovejas que están enfermas, las que se quedan un poquito retrasadas, que necesitan ayuda. Y entonces el obispo tiene que estar en medio de su pueblo para ayudar, para animar, para impulsar al camino, que sigan caminando. La historia, pues, yo considero que estos 50 años son una historia de salvación. Poco a poco, catedral como parroquia, primero como parroquia y después hace 33 años como catedral, ha ido haciendo la historia de la salvación de todos los que vienen aquí. Y una historia de la salvación que también tiene como momentos difíciles. La historia de la salvación se construye de los momentos de júbilo, de alegría, de gozo, como también de los momentos de crisis, de tristeza, de soledad, de momentos duros. Independientemente de nosotros, yo estoy ahora de obispo, está el padre Rogelio de párroco, 2 vicarios, está mucha gente involucrada, pero vendrán otros y la historia seguirá hasta el final, porque esa es la misión que Jesús nos ha confiado. En la diócesis y en cada parroquia se va realizando esa misión, con la única seguridad de que Él estará con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Así que esto va adelante, ¿verdad? Nos rebasa a nosotros. Estos 50 años, por eso es digno de celebrarlos. ¿Qué iglesia estamos construyendo para los que vienen? Para los niños, los jóvenes de los próximos 5, 10, 20 años. No irnos tan lejos. Así como nos preguntamos de la ecología, ¿qué mundo les estamos dejando? Así también, ¿qué iglesia les estamos construyendo para que ellos tengan una mejor iglesia? Entonces significa pues la historia, pero también el presente y también el futuro. El aquí y ahora, pero lo que viene más adelante, que también es nuestra responsabilidad. Hay que formar a las familias, hay que formar catequistas, ministros, a todos, para que junto con su pastor sigan haciendo la ambición en esta iglesia parroquial de Catedral. Nos hemos enfrentado a las distintas adversidades que nos presenta la vida, luchando con situaciones de inseguridad, incertidumbre y miedo, sufriendo con la devastadora pandemia que nos hizo perder a muchos seres queridos y que también nos aisló durante un largo tiempo. Pero con fe, tomados de la mano de Dios y viviendo con un ferviente espíritu de unidad, nuestra comunidad sigue en pie. Han pasado ya 5 décadas que nos han dejado una huella imborrable de grandes historias. Esta es nuestra catedral, que nació en el corazón de la familia Longoria Theriot y que la providencia de Dios permitió que se hiciera realidad. 50 años de impartir los sacramentos de la Iglesia Católica a sus fieles, formación espiritual, cercanía a las familias, amor por las misiones, caridad y oración. Un lugar donde el alma encuentra alimento y se conecta con su Creador. Una iglesia que nos une a todos en un mismo sentir y nos hace ser verdaderos testigos del Evangelio y conductores de paz. Participemos con devoción, amor y en sinodalidad de los proyectos pastorales que permiten el beneficio de nuestra iglesia diocesana. Vivamos con fe, hagamos crecer nuestra fe, pero sobre todo, actuemos siempre con fe.